Hola, muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga en esta maravillosa mañana. Esperamos que cada uno de ustedes estén sintiendo como la presencia de Dios nos llama. Tenemos una cita con el Señor todos los días y es una cita que debemos aprovechar para poder deleitarnos, complacernos en su presencia, poder disfrutar, poder saber verdaderamente qué es estar allí en la presencia de Dios cada momento, cada mañana. Vemos como la Escritura, muchos hombres nos muestran que estar en la presencia de Dios definitivamente es lo mejor, es un deleite. El mismo David nos enseña que es mejor estar en su presencia un día que 1000 años fuera de ella. Y cada momento vivido junto a Él es la que nos lleva a nosotros a tener ese alimento espiritual y por ende nos fortalecemos día tras día para seguir avanzando sin detenernos. Hay obstáculos, sí, hay circunstancias, sí, hay 1000 problemas en nuestras vidas, sí, hay cosas que nos pasan a las cuales quizás no estamos preparados o es lo que menos esperamos que puede pasar en nuestras vidas, probablemente sí, pero nada de esto puede detenernos. Tenemos una lucha en nuestros miembros, una lucha espiritual, tenemos una lucha en donde constantemente el Señor nos lleva para poder alcanzar la victoria, pero probablemente muchos hemos desistido, probablemente muchos hemos desmayado, probablemente muchos hemos querido desertar y abandonar el camino. Y es allí en donde precisamente bajamos la guardia, es allí en donde precisamente permitimos que el enemigo haga estragos en nuestras vidas y no podemos permitirnos. Por eso allí en la presencia de Dios cada día nos vamos a sentir plenos, cada día nos vamos a sentir seguros y cada día nos vamos a sentir con la fuerza y la capacidad de poder afrontar cualquier tipo de situación. Hoy y a todos los que se conectan le damos la bienvenida, les bendecimos en este tiempo, les invitamos a que compartan allí con todos sus contactos, que usen los diferentes medios para poder transmitir este mensaje y poder alcanzar y llegar a muchas más personas. Mientras que usted hace eso, yo le voy a invitar a que coloquemos este tiempo delante de Dios y que podamos clamar al Rey de Gloria en este día, anhelando su santa presencia. Amén. Disponga su corazón en esta hora y busquémosle con todo nuestro ser. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu santa presencia, gracias por tu inmenso amor. Gracias por lo que constantemente, Señor, quieres hacer, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, nos anima, Señor, a buscarte. Gracias, Señor, porque tú pones, Señor, el querer como el hacer. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque estás, Señor, latente, Señor, en nuestro corazón, Señor, y nos impulsa, Señor, a que cada día, Señor, podamos cumplir con esa cita, no solamente a través de este tiempo devocional, sino en nuestra intimidad, en nuestra soledad, no solamente, Señor, cuando podemos alimentarnos, Señor, a través de otros medios, Señor, a través de otras predicaciones, Señor, sino cuando yo aprendo a escuchar tu voz, Señor, de una manera íntima, de una manera personal. No solamente, amado Rey, Señor, cuando se presenta la oportunidad para poder escuchar a un hermano, Señor, poder conversar, amado Rey, Señor, de la Escritura y de edificarnos, Señor, sino también cuando puedo estar, Señor, allí teniendo, Señor, esa cita, Señor, contigo. Padre, sé que a cada uno, Señor, nos quieres hablar de una manera individual y personal. Por eso persistimos, Señor, en buscar tu presencia, Señor, cada día, Señor. Hoy
Queremos, Señor, adorarte con todo nuestro corazón, Señor, y clamamos para que sea tu Santo Espíritu, Señor, hoy guiándonos, Señor, y llevándonos, amado Rey, Señor, al cumplimiento, Señor, de lo que tú nos enseñas, Señor, a orar, a actuar, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, Señor, colocamos este tiempo, Señor, en tu presencia. Y te pedimos, mi amado Jesús, Señor, que esta palabra, Señor, pueda ser expuesta, Señor, en tu santo nombre, Señor. Te alabamos, Padre. Te bendecimos, mi amado Rey, y te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes. Bueno, bienvenidos a todos a este tiempo devocional. De verdad que es un privilegio, es un placer poder acompañarles en este día, compartiendo y disfrutando de lo que es la palabra del Señor. Es un deleite, definitivamente es un deleite para cada uno de nuestro ser, para cada una de nuestra familia, para la congregación. Hoy estamos aquí reunidos para tratar un tema que tiene que ver con esa lucha espiritual, con esos conflictos espirituales a los cuales nosotros tenemos que enfrentarnos día tras día. Sabemos que estamos en un tiempo devocional en donde estamos tratando directamente con los varones. Sin embargo, como siempre lo hemos dicho, hay muchas mujeres allí conectadas recibiendo este mensaje que nos va a ayudar a todos en general para destruir todas aquellas cosas que el enemigo quiera poner enfrente de nuestras vidas. Cuando digo tiempo devocional con varones es porque sé que el Señor de una u otra manera quiere dirigirse a los varones. ¿Por qué? Porque conocemos aún la capacidad que las mujeres tienen para poder buscar la presencia de Dios. Conocemos el esfuerzo, conocemos el don intercesor, el don de oración, conocemos las ganas que tienen por buscar la presencia de Dios y a veces hacerle frente a estas cosas por nuestras vidas, por nosotros los hombres, por nuestra familia, por nuestro hogar. Y a veces somos nosotros los hombres quienes hemos descuidado todas estas cosas. Cuando hablamos de una lucha espiritual, a veces pensamos que nosotros los hombres, como tenemos ciertos tipos de temperamentos o ciertos tipos de carácter, allí somos nosotros los encargados de poder hacerle frente a la vida de una manera personal, porque probablemente tenemos la fuerza, porque probablemente podemos intimidar, porque probablemente pues no nos vamos a dejar ver la cara de nadie. Y no nos damos cuenta que estamos perdiendo valiosa oportunidad y valioso tiempo al estar en la presencia de Dios y combatir con cualquier tipo de situaciones que solamente la podemos ganar en la intimidad con Dios, que solamente las podemos ganar cuando nosotros, los varones, nos convertimos en personas que claman, que oran. No, muchos piensan que esta tarea es solamente para las mujeres. Muchos piensan que todo lo que tiene que ver con el manejo espiritual y con el manejo de servicio, esto se lo podemos delegar a ellas mientras nosotros cumplimos con nuestros asuntos. Pues déjenme decirles, varones, que esto no se maneja de esta forma. El apóstol Pablo instruye, aún a través de las cartas a Timoteo, a que estén orando constantemente, a que estén clamando constantemente. Los judíos tenían ciertos tipos de costumbres en donde ni siquiera la mujer podía levantar la voz allí en la congregación, mientras ellos compartían, mientras ellos tocaban temas bastante profundos. Eran ellos los que estaban orando, eran ellos los que estaban clamando aún por el gobierno. Pero hoy en día como que hemos cambiado muchas cosas sin querer decir que la mujer no puede orar. Claro que la mujer puede orar, claro que la mujer puede aprender y claro que la mujer puede enseñar. Sin embargo, creo que hemos cambiado muchas cosas en donde el Señor nos está instruyendo para poder pelear y hacerle frente nosotros como líderes
de nuestro hogar, como responsables de nuestra vida espiritual, como responsables también a los enfrentamientos que nosotros tenemos día tras día. Somos nosotros los que debemos levantarnos en cualquier tipo de situación y que sean nuestra familia, que sean nuestros hijos, que sean nuestra esposa, viéndonos en oración, viéndonos en clamor, que sean ellos viendo ese ejemplo en cada uno de nosotros. Pero a veces es como la mujer la que está empujando, la que está viendo que el marido se sale por la tangente, la que está viendo que el marido como que está sacando una excusa, la que está viendo que el marido como que constantemente tiene afanes, y la que está viendo que el marido no está peleando su situación en la presencia de Dios. Y eso es un grave error, mi amada iglesia, varones, porque hemos perdido la fuerza. Hemos perdido lo que hoy en día se llama el sacerdocio. Hemos perdido la autoridad espiritual. Hemos perdido el ser cabeza. Vuelvo y repito, hemos cambiado el orden de Dios. Pregunto, ¿consideran ustedes, varones, que esto quizás está bien? ¿Consideran ustedes, varones, que la mujer es la que tiene que hacer frente a esta situación? ¿Consideran ustedes, varones, que la mujer tiene que sacar adelante la situación que nosotros estamos viviendo y estamos enfrentando? Hay cosas que de verdad día tras día nos mueve el piso. Hay cosas que día tras día de verdad nos tiende a desestabilizar. Pero esas cosas, mi amada iglesia, simplemente se convierten en un motivo de oración y de clamor, y es allí en donde el hombre tiene que hacer frente. Sí, tiene sus ocupaciones y sus responsabilidades, pero así como tenemos ocupaciones y responsabilidades, nos es necesario, escúcheme muy bien, nos es necesario sacar ese tiempo específico para poder librar lo que nosotros estemos atravesando. Por eso el Señor le dice a Timoteo que nosotros no podemos enredarnos en las cuestiones del mundo, que nosotros, los que estamos militando aquí en esta tierra, que hacemos parte del propósito de Dios, no podemos enredarnos en los negocios, dice el Señor. Ahora, estas cosas sé que nos llevan a nosotros a identificar que cuando tenemos un llamamiento especial, no podemos permitir que una cosa nos aparte de lo que Dios quiere hacer. Sin embargo, démonos cuenta que aunque sucedan todos estos asuntos, no podemos permitir que nos desviemos de lo que tenemos que hacer día tras día. Por eso Pablo le enseña a los efesios algo muy importante, y es que al ver lo que sucedía en el Antiguo Testamento y al ver las peleas y al ver las batallas, los enfrentamientos que estos hombres tenían, estas guerras tan tremendas a los que ellos tenían que enfrentarse, ellos salían a esas peleas, ellos salían a esas batallas, ellos tenían que librar todas estas cosas. Sin embargo, hubieron muchas situaciones en donde ellos sintieron temores, hubieron muchas situaciones en donde ellos dudaron, hubieron muchas situaciones en donde muchos retrocedieron, donde muchos no pudieron hacer frente. Sin embargo, los que creyeron en el Señor sabían que el Señor les iba a ayudar a librar esta situación. Por ejemplo, David, un joven que no tuvo temor alguno para poder hacerle frente al Señor. Tenía la confianza tan plena en el Señor que sabía que Él les iba a ayudar y que Él les iba a librar y que Él había dado una promesa. Quizás el ejército no la creyó, mucho menos el rey que había sido ungido por el mismo Señor. Quizás Saúl también sentía temor.
pero había una confianza plena en David. No porque hubiera matado un oso, no porque hubiera matado leones, no porque hubiera defendido las ovejas. Este enfrentamiento era totalmente diferente. Y ni siquiera lo hizo con las armas que probablemente este Goliat tenía o este ejército tenía. Él simplemente sabía lanzar una piedra con su cauchera. Él solamente sabía defenderse de esta manera y aprovechó ese don que quizás el Señor le había dado para poder destruir a Goliat de una vez y por todas. Nosotros ya no tenemos ese tipo de enfrentamiento. No es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros. El Señor inclusive decía que al que a espada mata, a espada morirá, ¿verdad? Y como dice el Señor, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Mas yo os digo, y así el Señor empieza como a quitar todo tipo de conflictos físicos que nosotros podemos tener, a quitar este tipo de situaciones que constantemente quieren atropellar nuestras vidas, molestar nuestras vidas para detenernos. Y el apóstol Pablo lo ilustra a través de ver una armadura, la armadura de los guerreros de aquellos tiempos, pero lo enfatiza en algo espiritual. Ahora, no vamos a hablar en el día de hoy de la armadura, pero sí vamos a tocar los primeros versículos que se encuentran, Efesios 6, desde el versículo 10 al 12, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor para poder identificar un poco lo que nosotros tenemos que hacer. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros debemos de recobrar ánimo. Le está hablando a la congregación, le dice: por lo demás, hermanos míos, le está hablando a todos aquellos que han dicho ser creyentes. Acá el apóstol Pablo les está diciendo: mire, su fuerza no es suficiente para poder combatir contra la situación que se presente. Ustedes tienen que fortalecerse en la fuerza del Señor. Ustedes tienen que entender que ni es, como lo decía Zacarías, ni es con fuerza, ni es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Ustedes tienen que entender que el enemigo quiere acecharnos y el enemigo quiere destruirnos, pero ustedes tienen que mantenerse firmes. Dice Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Dice Pablo que nuestra lucha tiene que ser espiritual y nos muestra quizás una jerarquía que quiere predominar en contra de la iglesia, que quiere destruir a la iglesia o que quiere detenerla, que quiere estancarla para que no pueda avanzar. ¿Sabía usted que el enemigo intenta atacar de 1000 maneras a las personas que buscan constantemente la presencia de Dios? Que sabe que se ha convertido como un impedimento para que las obras de las tinieblas sigan su curso y fluyan. ¿Sabía usted que cuando hay un varón que se levanta a clamar y a rogar y que aprovecha cada instante, cada momento para comprender las Escrituras, se convierte como para Satanás en un estorbo que no le deja avanzar? ¿Sabía usted que el enemigo por eso busca sus maneras, busca las artimañas, sus acechanzas para destruirnos? ¿Sabía usted que a veces nuestra vida espiritual no puede estar adormecida y tranquila
por esta situación, porque constantemente tenemos que clamar al Señor y tenemos que hacerle frente a toda esta jerarquía. Cuando hay personas que probablemente no son atacadas por Satanás, que el enemigo como que no intenta hacer un algo para detenernos, es porque probablemente él ya logró su cometido. Es porque probablemente sabe que usted no es un peligro para el reino de las tinieblas. ¿Sabía usted que cuando no hay este tipo de luchas espirituales, como lo dice Pablo, es porque el enemigo ha logrado detenerte, estancarte, paralizarte? Y esto es tremendo, porque muchos de nosotros, al pensar que todo está bien, que todo está tranquilo, que no pasa absolutamente nada, es porque el enemigo sabe que usted no puede hacer nada en contra del reino de las tinieblas. No tiene el poder o la fuerza de Cristo para poder enfrentar todo esto. Al contrario, no nos mantenemos firmes. No estamos firmes, somos tan inestables quizás en varias cosas que somos nosotros los que hemos permitido que Satanás haga con nuestras vidas lo que quiera. O quizás Satanás directamente no, pero sí alguno de sus enviados, alguno de sus demonios, quizás ha logrado detenernos. A nosotros probablemente sabemos que el enemigo usa mil cosas para querer destruir nuestras vidas. Y hay cosas que verdaderamente nosotros no tenemos por qué temer si sabemos que el Señor está con nosotros. Muchas veces hablamos de los temas de ataques que tienen contra nuestras vidas y que tienen que ver mucho con el ocultismo, con la brujería y todos estos asuntos. Y probablemente el mal existe y existe de esta manera y quiere detenernos de esta forma. Pero somos nosotros a veces los hombres como tan cobardes. Y cuando hablo de los hombres, hablo de los seres humanos, de la iglesia, como que damos pie para que Satanás se aproveche de esta situación. Hay inseguridad, hay dudas, vienen los temores, nos paralizan, es que nos hicieron, es que nos están haciendo brujería, es que nos encontramos, es que pasa esto, es que sucede esto, es que el brujo del barrio, es que el brujo de la familia, es que el brujo de mis enemigos, es que el hechicero, es que... Y damos como autoridad a este tipo de situaciones para que venga el enemigo y quebrante nuestras vidas. Sí, yo sé que todas estas cosas existen y yo sé que todo esto quiere venir a atacarnos, pero si yo no sé cuál es el poder de Dios, definitivamente estas cosas van a venir a atormentarnos, a oprimirnos, van a venir a jugar un papel tan fuerte en contra de nuestras vidas, que vamos a estar subyugados todo el tiempo y que no vamos a poder hacer frente, que no nos vamos a poder levantar. ¿Y todo esto es ocasión de qué? ¿O por qué? Porque no tenemos la plena seguridad y la plena confianza de que Dios es quien pelea por nosotros. Porque no tenemos como la capacidad de poder ir delante de la presencia de Dios y enfrentarnos a estas situaciones. Ayer estaba haciendo una visita y en medio de esa visita le compartí a la hermana cosas que a nosotros nos pasan de un momento a otro, que nos dejan en shock y que no sabemos cómo reaccionar en ese momento, porque pues nuestra naturaleza es humana, pero sabemos que también Dios nos ha dado la capacidad de poder hacer enfrentamientos espirituales. Y yo le decía a la hermana, hay cosas que pasan de un momento a otro, que no lo esperamos y que nos dejan
en gran asombro y en choque. Y le compartía que aún en este lugar, desde donde estoy compartiendo este mensaje, esto es una terraza. Y cuando mi bebé estaba pequeño y estaba aprendiendo a caminar, a él le gustaba montarse mucho en el caminador y él corría de un lado para el otro. Y en alguna ocasión dejamos la puerta abierta. En la parte de atrás de esta puerta, ahí que ustedes pueden estar viendo, detrás de ahí hay una puerta y ahí hay otro espacio de la terraza. Allá estaba yo orando. Acá en este lugar estaba mi hijo y estaba muy pequeño y mi esposa estaba abajo. En un momento de descuido, como le gustaba carrerear y correr y estrellarse contra las paredes con ese caminador, de un momento a otro salió corriendo allá y salió volando por esas escaleras a una velocidad impresionante. Lo digo porque sé cómo le gusta a él, aún inclusive monta patineta y a todo carrerón, ¡pum!, se estrella frena contra las paredes. Y salió volando. Cuando escuchamos fue el estruendo, cuando escuchamos fue el ruido, y pues usted se podrá imaginar el susto tan enorme, y uno puede pensar mil cosas en ese momento. El caso fue que, no sé, nuestro hijo quedó como si estuviese caminando normal, parado ahí en el caminador, no quedó volteado no. Sí quedó como afligido, como con su cabecita volteada, como quizás del impacto, y como le digo, uno puede imaginarse mil cosas. Solamente tenía sangre acá en la parte de abajo de la nariz y no sabíamos qué hacer. Salimos para el médico, corremos para el médico, llamamos una ambulancia, llamamos a un familiar. ¿Qué hacemos? Yo le dije a mi esposa, toma al niño mientras que yo me subo a orar. Y yo me subí a orar y tuve ese tipo de enfrentamiento. De poder ir delante de la presencia de Dios y tomar esa autoridad que verdaderamente el Señor nos ha dado. Y aún poder decirle al enemigo, cada vez que me sucedan cosas, como lo dije ahora, se convierte en un motivo para poder buscar a aquel que todo lo puede, aquel que tiene la fuerza, aquel que tiene el poder. Yo le dije, cada vez que tú quieras enfrentarte a mí, te estás enfrentando con el Señor. Cada vez que tú quieras detenerme, quieras estancarme, ten presente algo, y es que aquel que te venció en la cruz del Calvario, ese te ha destruido de tal forma que no puedes venir en contra de mí. Porque ni tienes la fuerza, ni tienes la autoridad de poder venir en contra de los hijos de Dios. Y Pablo tenía este tipo de enfrentamiento. Pablo sabía que Satanás constantemente quería impedirle. De hecho, Pablo expresa en alguna de sus cartas y dice, yo he querido ir a verlos, pero se me presentó Satanás y me impidió llegar hacia ustedes. Y ahí es donde manda a Timoteo para que vaya a la iglesia. Y cuando todas estas cosas pasan porque precisamente el enemigo quiere impedir. Cuando Daniel estaba orando precisamente para que, porque ya se estaba acercando el tiempo de la liberación, él clama por sus errores, él clama por sus pecados, por los pecados de los reyes, por los pecados del pueblo, por los pecados de los sacerdotes, de todos. Y él clama por esta situación, y cuando él clama dice la palabra que el Señor envió un ángel, ¿cierto? Pero Satanás le salió y le hizo frente a aquel ángel. Entonces el ángel tuvo que llamar al otro ángel y no vaya y dale la razón a Daniel, de que están próximos a ser libres, de que estén tranquilos, de que confíen en el Señor. Y hay enfrentamientos espirituales que probablemente nosotros no lo vemos, pero que constantemente estamos batallando.
que constantemente tú estás peleando. Pero si nosotros no estamos clamando como Daniel lo muestra o como Pablo dice, mire, hoy yo voy a salir a predicar, oren para que Satanás no me sea de estorbo. Oren para que yo pueda llevar la verdad a cada una de esas vidas, para que esas vidas busquen de la presencia de Dios. ¿Por qué Pablo decía esto? Porque probablemente, espiritualmente, suceden muchas cosas, pasan muchas cosas, porque muchas veces se predica el evangelio, se predica el mensaje, pero a veces parece que hubiese una nube, una nieblina, en donde tiene adormecidos a muchos, y así nos pasó un día un día no, muchas veces en la congregación, muchísimas veces. Una de esas fue que había un adormecimiento en una ala tan tremenda que yo decía tan raro. Allí, las personas que estaban allí, yo las veía y yo decía, estas son personas que cantan, que alaban, que adoran. Y veía un adormecimiento como en un lado específico que yo dije, tremendo. Y ahí pudimos identificar estas cosas y pudimos clamar fuertemente por esta situación. Y cuando estábamos en el tiempo de la administración y de la oración, oré por esta situación. Cuando acabamos la administración, yo miré hacia aquel lado y yo dije, estas señoras que vinieron ya no están. ¿Qué se hicieron? Le pregunté a los diáconos, ¿qué se hicieron estas mujeres que estaban acá? Tuvieron que haber salido y ninguno. Por allá cuando pregunté en la puerta dijeron, sí, salieron dos señoras. Yo dije a todas estas personas y a la misma congregación, que tengan mucho cuidado, porque cuando usted es de oración, cuando usted es de clamor, cuando usted alaba al Señor y usted siente que algo está pasando en su espíritu, como que lo tiene quieto, como que no permite, algo alrededor suyo está pasando. Ha venido la brujería y muchas veces lo hemos permitido. ¿Por qué? Porque no entendemos que hay una lucha espiritual. En otra ocasión, unas hermanitas también llegaron, se hicieron en la segunda hilera y nosotros éramos compartiendo y predicando y estas hermanas, amén, aleluya, y gritaban y saltaban y aplaudían a cada rato y gloria a Dios, y todo el tiempo eran así. Y el Señor traía lo mismo que quizás le pasó al apóstol Pablo. Y ya habíamos identificado, en mi caso ya había identificado estas cosas en medio de la predicación. Y ahí sí, esta mujer es molesta para llevar a cabo el mensaje. Antes de la administración yo dije, acá hay personas que vinieron a hacer brujería. Acá hay personas que vienen a querer detener el mensaje del evangelio de Dios, de la verdad del Señor. Y cuando me bajé a orar, porque cuando estoy en la congregación tengo como por costumbre bajarme del púlpito y orar, me le hice al lado. Y simplemente con hacernos al lado, esa persona cae de rodillas y entre sus cosas supuestamente empieza a orar. Oramos por esa situación, salimos de todo esto. Supuestamente eran nuevas, fueron una consolidación, pero estas mujeres no se volvieron a aparecer por la congregación. Quieren afectar la congregación, quieren afectar nuestras vidas, quieren detenernos, quieren llevarnos al extremo, a que no oremos, a que no clamemos, a que no seamos un peligro para Satanás. Nosotros día tras día vamos a tener enfrentamientos. Tú puedes estar en tu trabajo y tú puedes pensar que todas las cosas están normal, pero a veces suceden cosas de la nada en donde Satanás va a querer indisponer. Pero ¿qué estamos haciendo para esto? Quizás no estamos clamando, quizás no estamos tan firmes, quizás permitimos que estas cosas destruyan nuestras vidas, nos hagan frente. ¿A dónde está nuestro clamor?
¿En dónde está nuestra oración? Que sepa el diablo, que sepan los principados, que sepan las potestades, que sepan los gobernadores, que sepan las huestes espirituales de maldad, que hay un cristiano que constantemente está clamando por su vida, por su familia, por los creyentes. Pero hoy parece que nuestra lucha fuese personal. Si sucede algo contra alguien, no oramos, peleamos físicamente, nos enfrentamos físicamente. Hay muchos cristianos que uno los ve y uno les pregunta cómo están. Ahí vamos, pastor, en la lucha. Pero esa lucha no es una lucha espiritual. Cuando uno los escucha, eso es una lucha de derrota, en donde el enemigo los tiene paralizados, los tiene atados, los tiene encadenados. ¿Cómo va, mi amado? Muchos dicen, bendecidos para bendecir, pero su vida también es un fracaso. Y uno dice, ¿qué es lo que puede estar predominando para estos tiempos, varones? ¿Qué es lo que puede estar predominando para estos tiempos que de verdad no nos deja avanzar ahora? No quiere decir que porque el enemigo nos está haciendo frente, entonces soy espiritual. No, tenemos que identificar estas cosas. Porque tampoco el enemigo puede estancarnos. Sí, quiere detenernos. Pero mientras nosotros sigamos en pie y nos mantengamos firmes, al seguir clamando, todo esto el Señor lo destruirá. El Señor te dará la victoria. Yo no sé en cuántas áreas probablemente nosotros estemos estancados. Preguntémonos, iglesia, ¿qué puede estar pasando en contra de nuestras vidas? Ahora, vemos estos enemigos invisibles que probablemente quieren estancarnos. Pero también tenemos una lucha en nuestro interior. Acompáñeme a Romanos, por favor, al capítulo 7, versículo 23. Dice el apóstol Pablo en estos pasajes, leámoslo desde el 21, por favor. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Pablo encuentra una nueva ley, que el mal está en mí. ¿Cuántos sabemos eso? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué estaba pasando con el apóstol Pablo en este momento? ¿Qué era lo que el apóstol Pablo estaba tratando de instruir? Yo le invito a que usted haga, no sé, un estudio exhaustivo, que te canses de estudiar este libro, o que no te canses de estudiar este libro, que constantemente estudies este libro y puedas identificar lo que el apóstol Pablo estaba viviendo. Porque muchos de nosotros pensamos que al llegar a los pies de Cristo ya somos santos y ya no pasa cosa alguna y ya no más pecamos y ya no hay maldad dentro de nosotros. Pero aquí el apóstol Pablo nos está llevando a identificar algo, y es que hay una ley que está dentro de sus miembros, como la llama él mismo, que está dentro de su carne, y es ese pecado por la cual nosotros debemos de luchar. Hay un pecado que a diario quiere como llevarnos a contristar el Espíritu Santo. Ahora, entiéndame esto, porque probablemente muchos van a decir, es que ese Pablo era un pecador, es que Pablo no fue redimido, es que Pablo como que hacía sus cosas por ahí en oculto y como que en secreto y está tratando de justificar sus pecados. Para nada, para nada.
Pablo estaba identificando esto y sabía que había una lucha más allá de lo que él había adoptado como una ley, la ley de Dios en su mente. El querer hacer la voluntad de Dios, el querer hacer lo bueno, el querer agradarle a Dios, el querer vivir en santidad. Eso estaba en su vida, pero probablemente tenía luchas espirituales o en este caso de pecado. ¿Por qué? Porque de una u otra manera terminaba Pablo por hacer algo que desagradaba a Dios. Entiéndame esto, no era un pecado planeado. Era un pecado que probablemente cometía inconscientemente. ¿Me hago entender? Pero, aunque sea inconscientemente, el Espíritu de Dios le revelaba a Pablo que lo que había hecho estaba mal. Yo no sé si a veces nosotros tenemos que planear las cosas para tratar de librarnos y para tratar de justificarnos ante los hombres, pero terminamos fallando delante de Dios. Cuando nosotros somos seres humanos que planeamos nuestros pecados y que queremos caer constantemente, que queremos pecar constantemente, escúcheme muy bien, usted es una persona que no ha sido redimida y que no ha nacido de nuevo, como Pablo trata de mostrarlo en el capítulo 6, en versículo 6 también. Cuando nosotros abandonamos nuestro viejo hombre, no quiere decir que no haya una ley dentro de nosotros que quiera incitarnos a pecar. Y esa es la lucha que nosotros tenemos que llevar a cabo día tras día. Mire, yo conozco personas que pecan constantemente, que pecan deliberadamente, que caen en las redes de Satanás, pero parece que esto no fuese una lucha para ellos. Pero también conozco personas que constantemente me dicen: pastor, me siento mal, pastor, me encuentro de esta manera, pastor, mire lo que me pasa, pastor, mire mi situación. Mire, hay un dolor en su interior por esta situación, que es allí en donde el Señor lo está llevando a ser renovado y a ser transformado. Pero hay muchas personas que persisten en sus errores, que persisten en sus pecados, que persisten en su maldad. Por ejemplo, hablábamos el día domingo del adulterio. Los varones que de pronto tienen su secreto, su concubina, que tienen por allí su guardado, dijeron por ahí nuestros abuelos, ¿verdad? Pero que eso lo lleva constantemente a planear su pecado. Voy a buscar la manera de cómo distraer a mi esposa, distraer a mis hijos, de confundirles. Voy a hacerme una estrategia, cosa que no se den cuenta de lo que esté haciendo. Eso es un pecado deliberado, y ese no es el pecado que el apóstol Pablo nos está tratando de enseñar acá. Pablo probablemente de una manera inconsciente pecaba como tú y yo pecamos. Probablemente saliste sin nada que temer, sin nada que ocultar, pero en tu trabajo cometiste un error, te llamaron a cuentas y no pudiste decir la verdad, de una manera inconsciente dijiste una mentira. Aún así sabes que le fallaste a Dios. Vuelvo y repito, esto no es justificable. Y le voy a decir por qué. Porque Pablo, cuando vivía o cometía sus errores o cometía sus pecados, Pablo se sentía el hombre más miserable de su vida. Lo dice en el versículo 24, perdón. Él decía: miserable de mí. ¿Qué fue lo que pasó? Y trataba de identificar Pablo qué fue lo que pasó. No entiendo si tengo la ley en mi mente, en mi corazón. Si la ley de Dios está en mi vida, no entiendo, como dice en el versículo 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está dentro de mí. Y Pablo estaba combatiendo con esto, y me gusta lo que Pablo intenta de expresar acá, porque muchos de nosotros pecamos inconscientemente.
Pero de sentirnos miserables, no, pastor, tampoco. De sentirnos lo peor, no, tampoco. Usted sabe que cuando dejemos o cuando dejamos o permitimos que estas cosas cojan fuerza en nuestras vidas, y cuando nosotros dejamos de sentir lo que Pablo estaba sintiendo, ¿usted ha pensado en algo? Y es que probablemente el Espíritu de Dios no está en su vida. Porque a nosotros el pecado tiene que quebrantarnos, tiene que humillarnos. Y es lo que Satanás no quiere. Y mucho menos quiere que usted luche por esa situación. Sí somos seres humanos que cometemos errores y que pecamos. Pero eso no quiere decir que yo no busque la santidad. Eso no quiere decir que yo sea redimido. Eso no quiere decir que yo luche precisamente para alcanzar esa libertad. Por eso Pablo decía, aunque todas estas cosas estén dentro de mí, yo le doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Yo le doy gracias a Él porque sé que por medio de Él, o Él me librará del pecado de la muerte, que me aparta de la presencia de Dios. Es hermoso poder ver lo que el apóstol Pablo está tratando de ilustrarnos. Que quizás cosas él cometía. Y él tenía que enfrentarse a todo esto. A mí yo puedo ver de pronto Martín Lutero en algún momento de su vida malinterpretó la escritura. Pero Martín Lutero fue atacado espiritualmente y muy fuerte. Y él trata de mostrarnos su historia y lo podemos encontrar a través de YouTube. Y podemos ver cómo su vida espiritual fue atacada por demonios de una manera tremenda. Y él pensaba que quizás había pecado en su vida, y probablemente sí. Y latigaba su cuerpo, lastimaba su cuerpo, lastimaba su carne. Y lo hacía con el fin de que nada, escúcheme bien, nada se interpusiera entre Dios y él, para que nada hubiera en su cuerpo y en su vida que probablemente le desagradara al Señor. A él no le importaba lastimarse, y eso no es bíblico. Bueno, quizás lo malinterpretó. No tienes que hacerlo. Pero aunque Pablo trató de ilustrar esto, pero ya de una manera más espiritual, Lutero lo tomó de una manera literal. Pero aún así yo te digo algo, él quería destruir todo lo que tenía que ver con las obras de la carne. Hoy nosotros no tenemos ese tipo de enfrentamientos y no tenemos ese tipo de luchas, y no somos nosotros quienes constantemente peleemos, ayunemos por nuestra vida espiritual. Cometemos el error y justificamos. Es que yo tengo este temperamento, es que Dios me creó así, es que yo soy así, es que pastor, es que si el Señor me creó así, entonces, ¿qué más hago? Yo reacciono así. No, mis amados. No es así el movimiento espiritual. No puedo permitir que Satanás me diga feo y ya estalle. Son tantas cosas por las que nosotros debemos de batallar y debemos de sufrir. Lo digo en lo espiritual, que es allí en donde debemos de quebrantar lo que probablemente nos lleva a alejarnos de Dios. Hay cosas en nuestras vidas que aún cada día quieren predominar, y creo que muchos varones han identificado esto que les estoy tratando de decir. Pero vuelvo y repito algo, no es justificable, por más de que usted lo cometa de una manera inconsciente. Pero lo que sí le digo es que cuando lo cometemos, nos vamos a sentir como Pablo lo está diciendo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí nombra al Señor Jesucristo, el
el único. Pero para eso sabemos que cuando hay un arrepentimiento, nos apartamos de esa situación. Y es una lucha, sí, pero tenemos que trabajar. Así como astutamente usamos estrategias para poder engañar a nuestros seres queridos y a Dios, tenemos que buscar estrategias y debemos usar la astucia que dice el Señor para poder vencer esta situación que muchos vivimos en nuestro interior. Es una pelea que vamos a tener que llevar por el resto de nuestra vida. Es una pelea que vamos a tener que sufrir durante el resto de nuestra vida. Mientras que nuestro cuerpo o nuestra carne no sea redimida o no sea glorificada, nada de esto dejará de suceder. Es una lucha que tenemos que llevar a diario, mi amada iglesia, a diario. ¿De qué me puedo tomar yo? ¿De qué me puedo tomar? ¿De qué me puedo coger para poder tener estos enfrentamientos? Mire, recuerde que usted es el líder de su casa, varón. Pero ¿de qué me puedo coger para poder librar todas estas cosas? Acompáñeme a la primera carta a Timoteo, al capítulo 6, al versículo, leamos el 11 y el 12 puede ser. Le dice Pablo a Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios. ¿Cuántos somos, oh hombres de Dios? Dice: huye de estas cosas. ¿Recuerda lo que hablábamos el domingo? José huyó. Huye de todas estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Echa mano de qué? De la vida eterna, mi amado, mi amada. Estás allí también acompañándonos. Echa mano de la vida eterna. Huyamos de todas estas cosas, huyamos de la destrucción, huyamos de la perdición, huyamos bueno, lea el contexto de todo lo que nos llevan a los hombres a hundirnos, a codiciar, a engañarnos, a dañarnos. Huyamos de todo esto. Lea el contexto, lea lo que anteriormente Pablo le quiere decir a Timoteo. Huyamos de todos estos males. Que hay muchos que al codiciar se extravían de la fe. Mire, mi amado, Pablo le estaba diciendo: siga todas estas cosas. Si usted es un hombre de Dios, batalla la buena batalla de la fe, pelea esa buena batalla de la fe. Usted tiene que luchar día tras día. Echa mano de la vida eterna, que ese sea tu motivo, que esa sea tu razón. Tómala. Y líbrate de todas estas cosas. Que tú fuiste llamado para esto, Timoteo. Tú diste buen testimonio. Tu profesión, tu ministerio es bueno. Hay muchos testigos, hay muchas personas que te han identificado, Timoteo, que te han aceptado. Estas personas se dan cuenta que tú eres un anciano, que tú eres un obispo. Y tú tienes que hacerle frente a esto, Timoteo. Echa mano de la vida eterna. ¿Cuál es nuestra razón para pelear? ¿Cuál es nuestra razón para batallar espiritualmente? ¿Cuál? ¿Cuál es esa razón? La vida eterna, la salvación. Esto nos lleva a nosotros a poder ver que la palabra pelea en el griego
significa agonizar. Agoniza. Agoniza. Agoniza por la buena batalla de la fe. No importa que tengas que agonizar. No importa que tengas que llegar hasta el extremo. No importa. Mire lo que le sucedió a Santiago. No importa. No importa. Él sabía ya que iba a morir. Cuando levantó su rostro hacia el cielo, vio al Rey de Gloria. Vio al Hijo sentado en el trono. Ya se iba a encontrar con su Maestro, con su Señor. Peleó hasta el fin. Agonizó por esta situación. Echó mano a la vida eterna. Mi amada iglesia, no tenemos nada que perder y sí mucho que ganar. No podemos desviarnos del propósito de Dios. Siempre hay que mantenernos firmes. Como le decía la hermana en el día de ayer, y lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 7, someteos a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Esa es la batalla. Fortaleza, resistencia. Resistir en oración, clamar, ayunar, interceder. Varones, decimos ser fuertes, pero quizás en lo espiritual somos los seres más débiles. Porque vemos lo que vemos, hacemos lo que hacemos, sufrimos lo que tenemos que sufrir o pasamos por todas estas cosas, es precisamente porque queremos y porque lo permitimos y porque le hemos abierto una puerta de par en par al diablo y le hemos dicho, siga, bien pueda, haga lo que quiera mientras yo hago lo que quiero. Y por eso Satanás entra a destruir las mismas vidas de los mismos creyentes. Por eso estanca aún los mismos creyentes. Por eso los lleva a la duda. Los engaña de tal manera que los ha afligido, que los ha adormecido. Tremendo, ¿verdad? ¿Hasta dónde nosotros, conociendo el poder de Dios, la grandeza de Dios, su majestad, lo que Él hizo, hasta dónde nosotros podemos permitir que el diablo entre y haga estragos? Cuando sabemos que Él pelea por nosotros, cuando sabemos que Él envía su ejército, cuando sabemos que Él nos ayuda a librar cualquier situación que nosotros estemos enfrentando, pero que va como que le hemos dado lugar al diablo, como que le hemos dado lugar a nuestros enemigos. ¿Hasta dónde vamos a llegar como iglesia? ¿A dónde están esos guerreros? ¿A dónde están los que hacen parte del ejército de Jehová? ¿A dónde están los que un día le dijeron al Señor, cuenta conmigo? ¿A dónde están los que un día clamaban y oraban? ¿A dónde están los que un día disponían y sacaban tiempo para buscar de la presencia del Señor? ¿A dónde están los que velaban? ¿A dónde están los que se deleitaban en la presencia del Rey? ¿En dónde están los valientes? ¿En dónde están los que les hacían frente en el mundo entero a todas las personas y a todas las cosas? Quizás ya no están. O quizás están adormecidos. Quizás el enemigo puso un velo. Ha cegado sus vidas, sus mentes, las tiene cauterizadas. ¿Hasta dónde vamos a permitir? Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad, nosotros los hombres, de poder librar, aún en oración, cualquier situación que estemos viviendo. Ok, si no quieres solo, eres tú el responsable de tomar a toda tu familia
y decir, vamos a clamar por esta situación, vamos a orar por esta situación. Y así veremos cómo el Señor traerá respuesta en nuestras vidas y destruirá todo lo que se haya querido levantar en contra tuyo. No digas creer en Dios. No digas amar a Dios. No digas ser creyente. No digas que eres hijo de Dios. Solamente para cuando tengas una necesidad decir, Señor, pobrecito de mí, ayúdame. Pobrecito ni que nada. Si tú eres una persona que oras y que clamas, sabes que no eres ningún pobrecito, eres un hombre de Dios. Eres un siervo del Señor, eres llamado por Él. Y si eres llamado por Él, Él te ha escogido, te está equipando, te está capacitando, te está fortaleciendo, te está dando autoridad, te ha ungido con el Espíritu Santo. Te está dando la fuerza para poder en clamor y en oración enfrentarte a cualquier situación. Y sabrá Satanás que allí está la luz, que allí está Cristo, que allí está el Señor que pelea por nosotros. Sabrá el enemigo que allí hay un varón que clama y que ora, que intercede y que está librando esa batalla. Sabrá el diablo que allí hay un hombre que no se detiene, que constantemente sigue hacia adelante y que sabe que no puede hacerle frente porque ese varón depende de aquel que lo dio todo en una cruz. Que ese varón sabe que Jesucristo exhibió públicamente a nuestros enemigos y los destruyó allí en la cruz. Mi amada iglesia, de esta forma, al ver Satanás esto, sabe que no puede entrar, puede estar al acecho, como león rugiente, buscando a quien devorar, sí, pero se quedará toda su vida esperando que nosotros le demos papayazo, dijeron por ahí. Que nosotros le abramos puertas. Toda la vida se podrá quedar allá afuera. Esperando que nosotros le demos oportunidad. No podrá hacer nada. Él solamente ruge. O quiere imitar al león, dice, como león rugiente. Solamente quiere hacer bulla. Solamente trae alaridos. Y aunque nos pasen cosas, eso es simplemente bulla. Porque eso no es nada para lo que Dios puede hacer a favor tuyo. Solo hay una razón para que el enemigo quiera intentar manipularnos, aun siendo nosotros fuertes en oración, y es porque el Señor le ha dado permiso. Pero ¿sabes una cosa? El Señor clamará por ti. El Señor ha creído en ti. El Señor, como le dijo a Pedro, mire, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo voy a rogar al Padre para que nunca falte tu fe. ¿Y faltó la fe de Pedro? No, el Señor sabía que ya le iba a fallar también, pero nunca falló la fe de Pedro. Siguió hacia adelante. Quizás su espíritu se contristó y se arrepintió. ¿Qué pasó con Job? El Señor confiaba en Job. El Señor confiaba en Job. Él era un hombre justo. Él era un hombre noble, un hombre bueno, un hombre misericordioso, un hombre, mejor dicho, como ese hombre no había en esa tierra. En la tierra creo que era de Ur. No había un hombre como él. Pero el Señor confiaba en Job. El Señor le estaba dando la fuerza, se le estaba dando el valor. Y aunque el Señor tuvo que llamarlo a relación, sabía que él no iba a dejar de adorarlo aún en medio de la enfermedad y de la escasez. Y fue librado de esta situación. Todos estos hombres fueron librados de estas situaciones. E hicieron frente y batallaron. ¿En dónde está nuestra valentía? Un día de esto vamos a hablar de cómo tiene que ser nuestro comportamiento varonil.
Amada iglesia, varones y las mujeres que nos acompañan en este día, discúlpeme que se nos fue el tiempo, pero somos responsables. Somos responsables y tenemos que enfrentarnos a estas cosas. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque si tu palabra, Señor, no nos empodera, Señor, de verdad que nosotros, Señor, no sabemos qué estamos haciendo. Padre, gracias, Señor, porque sé que la Escritura, Señor, nos muestra, Señor, tu poder, tu grandeza, tu inmenso amor. Cada día y constantemente, Señor, nos estás llevando, Señor, y nos está dando la capacidad para poder enfrentar estas cosas, Señor, y poder experimentar libertad. Pablo, aún estando en la cárcel, al ya ser ejecutado al siguiente día, decía que el Señor lo iba a librar, ya sea para vida o para muerte. Él sabía que si aún iba a ser ejecutado, iba a ser libre, iba a heredar el reino de los cielos, se había agarrado de la vida eterna, se sostenía de esa promesa o la libertad física. Pablo no tenía temores, Pablo se enfrentaba a cualquier situación, Pablo se encaraba ante todas estas cosas y no se detenían. Estos grandes hombres nos mostraron la valentía, el vigor, la fortaleza para poder destruir a sus enemigos. Nosotros ni somos más, ni somos menos tampoco. Somos siervos del Altísimo, somos hijos de Dios, con la autoridad que el Señor nos ha dado, con la unción del Espíritu Santo. Podemos seguir hacia adelante, podemos mantenernos firmes. No te detengas, varón. Sigue hacia adelante. Yo sé que hay cosas que te estancan, yo sé que hay cosas que te detienen. Yo sé que hay cosas que te llevan a la aflicción y al lamento. Yo sé que hay cosas que te llevan al sufrimiento y probablemente lo estás tratando de sufrir solo. No quieres que tu familia se entere. Ok, quizás es respetable, pero esta batalla la libras en la presencia de Dios. La libras de rodillas allí en la presencia de Dios. Y esto será de todos los días por el resto de nuestras vidas. No es simplemente el momento. Hay que clamar y hay que orar y que sepan los principados y que sepan las potestades y que sepan los gobernadores y que sepan las huestes de maldad que hay hombres valientes, que hay hombres de guerra, que hay hombres de valor, que hay hombres que se levantan cada día a librar cualquier situación, aún en las noches cuando se acuesten, hombres que cada día muestran a Jesucristo, hombres que cada día, aunque sufran la persecución, aún espiritual, saben que el Señor les dará la victoria, porque allí el ejército del Señor peleará por nosotros, porque dentro de nosotros está el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, ¿de qué he de atemorizarme? Si yo sé que el Señor está conmigo, ¿de qué sentir temor, mi amada iglesia? ¿Por qué detenerme? Si conozco la fuerza y el poder del Rey de Gloria, ¿por qué he de detenerme? Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mira la situación, Señor, que muchas personas, Señor, están tratando de batallar en este día, Señor. Padre, solo tú sabrás hacerle frente, Señor. Solo tú, Señor, sabrás librarle, Señor. Solo tú, Señor, sabrás abrir la puerta, Señor. Solo tú, Señor, sabrás obrar allí. Envía tu ejército, Señor, y libra la batalla, Señor, que muchos, Señor, están llevando a cuestas, Señor, en este día, Señor. Y que a partir de ahora, Señor, entendamos que no hay que bajar la guardia, que no hay que quitarnos la armadura, Señor, que no hay que dejar de orar ni confiar, Señor, en ti. Padre,
Solo tú, Señor, nos ayudarás, Señor, en cualquier situación que estemos enfrentando. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque sé que tú no nos dejarás en vergüenza, Señor, y porque sé que tú nos ayudarás, Señor, cualquiera que sea nuestra situación. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Te bendecimos, precioso Rey, y te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes. Varones allá en casa, levanten fuerte ese aplauso al Señor, porque sé que Él está con nosotros, porque sé que Él nos defiende, porque Él es nuestra roca de vida eterna, porque Él es nuestro refugio, nuestro castillo. Mejor dicho, en Él estoy seguro y estoy confiado. Amén. Bueno, mis amados, gracias por estar allí, por permanecer. Discúlpenos porque de verdad que nos pasamos bastante y no es el caso, pero hay temas que no podemos dejar ahí en el aire, tenemos que llevarlos a cabo. ¿Listo? No olviden que de lunes a viernes tenemos nuestros tiempos devocionales. Para estos tiempos devocionales se nos añaden los pastores de USME. Ellos van a estar transmitiendo también algunos días. Recuerde que de lunes a viernes estamos allí conectaditos a las 6 de la mañana. Y el día domingo nuestra reunión familiar a las 9 de la mañana para que invite a otros, para que comparta la página. Recuerde que a las 8 de la mañana está saliendo esta transmisión, por si no la vio por completo y la quiere volver a escuchar, la quiere volver a ver. Si quiere compartirla con sus contactos allí por YouTube, si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbase y active la campana para que también lleguen las notificaciones, los mensajes. Hay muchas personas que no tienen Facebook, entonces por YouTube queda más sencillo. También sigan nuestra página de Facebook y allí también le va a llegar las notificaciones. ¿Listo? Bueno, mi amada iglesia, les amamos con todo nuestro corazón. Nos vemos para una próxima y bueno, orando mucho para que sea el Señor ayudándonos a superar esta crisis a través de este virus, pero sobre todo para que el Señor nos permita una vez más reabrir la iglesia para estos tiempos. Un abrazo, les bendecimos, les amamos y nos vemos para una próxima, si así el Señor lo permite. Mil bendiciones, chao, chao.